Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues traemos el tercer pago del Seguro Social para este mes de marzo 2023. Prácticamente esta sería la última ronda de pagos en este mes de marzo para los pensionados, quienes reciben el día de hoy su cheque por hasta un valor promedio de $1,827. Pues aquí estamos de nuevo. El gobierno de los Estados Unidos está emitiendo el tercer pago del Seguro Social para los ciudadanos que están inscritos en este programa. Muchos ya han recibido los dos primeros pagos de marzo, pero hay uno más durante este mes de marzo, sin contar el último pago de seguridad de ingresos suplementario de este mes, ya que recordemos que este mes esos beneficiarios recibirían el pago de abril adelantado, el cual llegaría el día 31 de marzo. Este miércoles llegan los cheques o también conocido como los pagos de la tercera cuota del mes, y la gente también quiere saber más detalles al respecto. La Administración del Seguro Social es la organización que determina cuándo se envían estos cheques a todos los beneficiarios. En términos de cuándo llegan estos pagos, todo depende de cuánto tiempo haya sido beneficiario del Seguro Social y su fecha de nacimiento. ¿Cómo es que se determinan estos pagos del Seguro Social? Bueno, una vez más vamos a hacerles recuerdo, en caso de que alguien no haya recibido el memorándum. El cronograma de cuándo es que las personas reciben sus cheques del Seguro Social es bastante sencillo. El 1 de marzo, la gente recibió sus cheques mensuales de seguridad de ingresos suplementario. El día 3 de marzo es cuando llegan los pagos del Seguro Social para las personas que reciben tanto el SSI como el Seguro Social. Pero ojo al dato, estos son para personas que han recibido el Seguro Social desde antes de mayo del año 1997. Después de estos vienen los primeros pagos. Tenemos los cheques del Seguro Social programados que siempre se dividen en 3 miércoles diferentes. Esto ayuda a la Administración del Seguro Social a estar más organizado con todos sus calendarios de pago. El 8 de marzo llegaron los pagos del Seguro Social a las personas cuyos cumpleaños caen entre el 1 y el 10 de un mes determinado. Durante el miércoles 15 de marzo, los pagos del Seguro Social llegaron a personas cuyos cumpleaños caen entre el 11 y el 20 de cualquier mes determinado. Y finalmente tenemos el día de hoy, el miércoles 22 de marzo. Aquí es cuando llegan los pagos del Seguro Social a aquellos cumpleaños que caen entre el 21 y el 31 de un mes determinado. Recordemos, el 31 de marzo también llegarán los pagos del SSI de abril. Si usted no recibe su cheque, le recomendamos lo siguiente. Espere 3 días de envío adicional antes de comunicarse con el número del Seguro Social. Los tiempos de espera de las notas de la Administración del Seguro Social son más cortos desde miércoles a viernes entre semana y con los horarios de 4 a 7 p.m. Ahora también traemos una noticia muy particular que queremos que sepan, y es que queremos recordarles sobre la propuesta de los $2,400 extra en cheques ampliados para el Seguro Social, el cual ha sido reintroducido recientemente en el Congreso. El 13 de febrero, el senador demócrata Bernie Sanders reintrodujo formalmente la ley de expansión del Seguro Social, esto en el Congreso. Pero esta vez contó con muchísimo más apoyo por parte de sus colegas legisladores, los cuales impulsaron esta iniciativa. La ley de expansión del Seguro Social fue presentada por primera vez el 9 de junio del año pasado, junto a la mano de Sanders y el representante estadounidense Peter DeFazio. Según los términos del proyecto de ley, cualquiera que sea un beneficiario actual del Seguro Social o que cumpla 62 años en este 2023, recibiría lo que serían $200 adicionales en cada cheque mensual. Pues todo esto significa que los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener hasta $2,400 adicionales al año, solo beneficios, si es que este proyecto de ley obtiene la aprobación.
Algo que las personas mayores sin duda alguna van a agradecer a medida que la inflación acaba con los aumentos anuales del costo de vida, o también conocido como COBRA. Si bien la introducción inicial a esta medida, el 9 de junio del 2022, ha permanecido inactiva, Sanders y una nueva coalición de partidarios, entre ellos incluidos los siguientes cosignatarios: la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky y Val Hoyley, han renovado su interés en medio de que los recortes propuestos al seguro social, a medida que Estados Unidos se enfrenta a su última crisis de techo de deuda, han tomado impulso. El último borrador del proyecto de ley también nos proporciona un camino a seguir para este programa, que actualmente está severamente desfinanciado, asegurando que las generaciones futuras van a poder recibir hasta 2096, los gravando a las personas con mayores ingresos en el país. O sea, prácticamente quieren aumentar muchísimo la utilidad de vida de este programa. Según un comunicado de prensa por parte de la oficina de Sanders, esto se hará todo sin aumentar los impuestos ni un centavo en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan $250,000 al año o menos. Estamos hablando de un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para su jubilación y casi el 50% de los adultos mayores del país intentan sobrevivir con un ingreso de menos de $25,000 al año. El trabajo del gobierno no es recortar el seguro social. Su trabajo es ampliar el seguro social para que todas las personas mayores en los Estados Unidos puedan jubilarse con la dignidad que sí se merecen y que las personas con discapacidades puedan vivir con la seguridad que sí necesitan. La legislación que se está presentando pues ampliaría los beneficios del Seguro Social $2,400 adicionales al año y extendería la solvencia de este programa durante los próximos 75 años, con el fin de poder garantizar a las personas más ricas de la sociedad que paguen su parte justa en el sistema. En este momento, un ejemplo, un CEO de Wall Street que gana $30 millones al año paga la misma cantidad al seguro social que alguien que gana unos $160,000 al año. Prácticamente esto es absurdo. Este proyecto de ley pondría fin a esto y nos permitiría proteger el seguro social tanto para esta generación como las que vienen, mientras saca a millones de personas mayores de la pobreza. El senador Warren también agregó lo siguiente: y mientras los republicanos de la Cámara de Representantes intentan usar esta crisis de techo de deuda manufacturada para recortar el seguro social que los estadounidenses se han ganado, pues él afirma que está trabajando con el senador para expandir el seguro social y extender su solvencia, haciendo que los ricos tengan que pagar su tajada justa para que todos puedan jubilarse con dignidad. Los líderes republicanos afirman que no están interesados en recortar el seguro social ni el programa de Medicare. Por su parte, los líderes republicanos también afirman que no están interesados en los recortes a la seguridad social o al Medicare. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, hizo comentarios sobre el tema el 14 de febrero. Él afirma que sigue surgiendo este tema del seguro social y de los recortes en la Casa Blanca. El presidente ya había estado hablando sobre esto en el Estado de la Unión, así que lo dijo así sin pelos en la lengua. No existe una agenda por parte de los republicanos del Senado para revisar el Medicare o el Seguro Social. Nosotros no tocaremos este programa. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Pues una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido con sus amigos o en sus redes sociales, para que esta información llegue a más manos y de este modo sea mucho más útil. No se olviden dejarnos sus comentarios, opiniones o dudas en la caja de comentarios. Nosotros trataremos de respondérselas lo más pronto posible.